estás, doctor? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya estos sabaditos técnicos cada vez más prósperos, ¿no? Es correcto. Ya habíamos tenido tu visita por ahí en 2, 3 ocasiones y como siempre muy reclamado por la afición. Entonces, pues aquí estamos para comentar cómo vas con la temporada de maíz. ¿Qué has visto tú en los maíces por aquí de la región? Pues gente motivada, aunque el tema del agave, particularmente en Jalisco, está quitándole muchas tierras al maíz. Es correcto. Le quitó muchas tierras a los trigos. Y bueno, entre decidir si plantar agave, plantar maíz o plantar las dos, hay una buena cantidad de agricultores que están ahí. Sin embargo, el que es maicero y va a seguir siendo maicero toda su vida. Es correcto. Y así que gente de la zona de la Ciénega, por ejemplo, que es la zona más, digamos, productiva de esta área del occidente del país, en Chiapas también y en otras áreas, pues están ya listos para arrancar. Es correcto. La gente de Sinaloa, pues, ¿qué te digo? La parte del ciclo PB 2022, pues obviamente, ¿quiénes son los que siembran? Más como un repaso, pues del centro de México hacia abajo, ya saben que la temporada en Sinaloa es de otoño-invierno, ¿no? El ciclo es de otoño-invierno, pero ya del occidente, el Bajío, Michoacán, el altiplano, el sureste, todavía algo por ahí en el Golfo, son de primavera-verano. Entonces, pues bueno, no sé si quieras empezar con algo, Rodo, si quieras que ya pongamos ahí la presentación. Y vamos a hablar del tema de maíz, particularmente fisiología y nutrición del cultivo de maíz como tal. Y bueno, pues la diapositiva número 1 es esta, en donde estamos explicando claramente el objetivo de la plática. La diapositiva número 2, por favor, es hablar que todos los cultivos, y maíz de vuelta no es la excepción, tiene 4 grandes componentes que son las patas que tiene una mesa para poder lograr los adecuados o los rendimientos adecuados que estaríamos esperando. La primera de ellas es la genética, que es el punto medular, que es seleccionar el híbrido que tenga una mayor adaptación en la zona. Esa es la palabra clave, adaptación. Cualquier material al final del día que tenga esa capacidad de tener una mejor adaptación en la zona es el material que hay que escoger, sea de la compañía A, de la compañía B, etcétera. En este caso estoy utilizando una presentación que para lo cual fui contratado para la empresa Pioneer, que en su momento también era DuPont, y por eso ahí aparece el logo. Pero bueno, esto no significa que esté sugiriendo que utilicen ese material o cualquier otro material, ¿no? El segundo punto es el manejo agronómico, que son todas aquellas actividades culturales necesarias para que este material genético tenga el mejor desempeño posible. El tercero es la parte nutricional, que significa cubrir oportunamente la demanda de los nutrientes que tiene el cultivo a lo largo de su ciclo. Y en este punto, fíjate que han estado sucediendo cosas muy interesantes. El tema de los costos de los fertilizantes en estos últimos 2 años, que ha ido creciendo en niveles de 400% y 800% y cosas así, que ya no solamente duplicaron, sino cuatriplicaron su costo. El tema de la nutrición creo yo que va a tener que empezar a ser pues un tema para cómo trabajar. Y uno de los puntos medulares es cómo apoyarse con la parte de bioestimulación considerando esta circunstancia. Oye, Rodo, a ver si ahorita a alguien que no está tan empapado, ¿nos puedes explicar diferencia entre nutrición y bioestimulación? ¿Por qué lo marcas ahí por separado? Claro, la nutrición es aportar los nutrientes necesarios que son importantes a lo largo del ciclo del cultivo y cubrir las etapas críticas de un nutriente en particular. La bioestimulación son aquellos componentes que coadyuvan a que una planta pueda tener un mejor desempeño, considerando el hecho de que cuando la planta no está en las condiciones adecuadas, está presentando fisiológicamente una circunstancia de deshidratación celular. Entonces son 2 cosas completamente diferentes. Sin embargo, el día de ayer tuve una capacitación con una empresa transnacional y ya hemos venido platicando de este tema muy a menudo. La genética, para regresar un poco al punto número 1, para llegar a este punto que quiero comentar de la parte de fertilización, fíjate qué interesante, la genética está trabajando muy fuertemente. Grandes empresas como Monsanto, Bayer ahora, tienen años, no menos de 10 años trabajando de cómo incorporar la ruta metabólica de planta C4 como el maíz, en planta C3 como el tomate, o como el pepino, o como los chiles. Esto tiene una trascendencia brutal, es decir, una planta de tomate requiere 100 kilos de fertilizante, es decir, un número, y una planta de maíz requiere 30 kilos de fertilizante, es decir, un número.
Entonces, la cantidad de sales orgánicas que se van a agregar al cultivo por el solo hecho de esta circunstancia genética ya es un aporte, ya es una gran ventaja. Y claro que no sé, hay una oportunidad de negocio increíble. Esta parte con el tema nutricional y bioestimulación, también no tengo la menor duda, y fíjate bien lo que te estoy diciendo, no creo verlo, pero yo creo que en los 30 años, de aquí en adelante, a los próximos 30 años, estoy hablando del 2050 y tantos, 2060, el aporte de fertilizantes inorgánicas que van a tener las plantas cada vez va a ser menor, inclusive llegando a ser tan bajo, tan mínimo que puedan llegar a desaparecer en ciertos cultivos. Entre esta coadyuvación que tienen estas compañías con este trabajo genético que están haciendo de modificar internamente su patrón fisiológico, hasta el hecho de que los bioestimulantes están tomando una preponderancia brutal en el tema de compensación de circunstancias nutricionales, caray, pues todo esto tiene un enfoque medular y insisto, no creo verlo, pero para ir a 2060 estoy casi seguro de que el tema de fertilización va a empezar, sales inorgánicas, con todo lo que esto implica, es decir, grandes empresas multimillonarias en este negocio, ¿no? Haifa, SQM, Yara, Vikingo, etcétera. Y fíjate, Raúl, que yo quisiera aquí complementar un poquito tu primer punto que dice la genética. Pues tal cual lo mencionaba, las empresas, las grandes casas semilleras, ¿no? Llámese de Corteva, ¿no? Pioneer con Brevant y Bayer con Asgro de Calf, y las demás, ¿no? Que puede ser pues, Novacem, Unaspros, Unicem, pues ellos lo que hacen, no estamos hablando de transgénicos, no estamos hablando de organismos genéticamente modificados, sino que son cruzas de híbridos, por eso son semillas híbridas, ¿no? Entonces, bien lo decías ahí, ellos en su trabajo, que año con año están mejorando, pues tienen una labor de estar viendo qué funciona y qué no funciona con las cruzas y entregarnos, pues, el mejor híbrido posible para cada región, porque ese es el tema. Tú bien lo decías ahí, hay que elegir un híbrido adaptable a la zona. Para los que no entendemos bien el tema, pero lo que funciona en Jalisco no funciona en Sinaloa, y eso no funciona en Chihuahua, y eso no funciona en Guanajuato, y así. Entonces, pero bueno, pues, adelante, Rodo, seguimos aquí antes de la primera pausa. Pues básicamente es eso, la tercera diapositiva habla de que en la genética básicamente el tema es encontrar materiales que en estas cruzas híbridas, el encontrar materiales que tengan un solo objetivo, particularmente hablando de este cultivo, que tengan una mayor captación de radiación fotosintética. Esa tiene unidad de medida, se llama PAR en inglés, que significa radiación fotosintéticamente activa, o RFA en español, y hay materiales que son bastante erectos, que la filotaxia ha mejorado sustancialmente. La filotaxia no es más que el acomodo de hojas, una con otra. Entonces, de manera convencional, el maíz tiene una filotaxia 1-3, 1-5, en donde la hoja 3 es cubierta por la hoja 1 y así. Actualmente los materiales híbridos están utilizando una filotaxia o un arreglo en el acomodo de las hojas, que son básicamente ángulos de 45 grados, en donde eso permite literalmente ser verdaderas antenas de captación de luz, por un lado, por el otro lado permiten que las hojas de abajo no se sombreen. Y una hoja que no se sombrea, de hecho, una hoja con suficiente luz, pues obviamente es una hoja que tiene más capacidad fotosintética. Recordando el tema que al final del día el rendimiento no es más que la acumulación de azúcares producidos por la fotosíntesis, menos la acumulación, mucho menos la cantidad de azúcares quemadas por las tasas respiratorias. Bien, la siguiente diapositiva habla del manejo agronómico. Y aquí hay temas muy importantes en maíz. Desde la densidad se están haciendo esfuerzos muy valiosos con este hombre Ernesto, agente pues, de Artider, donde se están hablando ya de 300,000 plantas por hectárea, etcétera, lo cual me parece un muy buen reto. Creo que están trabajando en una ruta en ese sentido de manejo agronómico. Ya hablé de la parte genética, la parte de manejo agronómico es densidad, pero hay cosas tan sencillas en manejo agronómico, Carlos, como profundidad de la siembra de la semilla, como distanciamiento entre las semillas, como la velocidad de la máquina al sembrar, como la captación y mantenimiento del agua, es decir, que no haya encharcamientos, que haya todo aplicaciones a tiempo, manejo de herbicidas, herbicida adecuado, es decir, todo esto que significa manejo agronómico también tiene un segundo peso medular. Oye, que tiene que ver con qué pongo en qué momento y cuánto.
Sí, ¿no? sí. Y te digo, detalles tan sencillos como de la profundidad de la semilla colocada, desde la velocidad del tractor, desde la profundidad no solamente de la semilla, sino también la separación entre plantas para poder tener el número de plantas por metro, son cruciales. Así es. Es decir, metes más profundo la semilla, puede ser que tengas problemas, sobre todo en condiciones de temporal como las nuestras, acá en el occidente, en Sinaloa, bueno, pues hay riego, en Chihuahua hay riego, y es algo que todavía se puede controlar un poquito más. Pero acá en donde no tienes vaya, dependemos del temporal. Hay que ser muy precisos. Sí, ser muy precisos. Es decir, la profundidad de la semilla es, valga la redundancia, demasiado profunda, pues obviamente ese material, si no hay suficiente agua, pues ese material puede no salir. Y si hay excesos de agua, se te puede pudrir. Entonces, al final de cuentas, es un volado. Y nada más para que conceptualicemos el nivel de importancia que tiene algo tan insignificante, entre comillas, que tiene una significancia tremenda. O sea, fíjate, el tema de la siembra es crucial. Es crucial. Es crucial. Sembrar bien es crucial. Sembrar Distancia, bien, profundidad, densidad, todo este rollo y agua. Obviamente, sí, preparación de tierras, manejo de herbicidas preemergentes, manejo de plagas al inicio, en fin, que hay, pues, digo, empresas súper especializadas en este tema, pero de vuelta, detalles otro detalle que en mi juicio veo muy seguido en campo es aplicaciones a destiempo. Otro detalle que veo mucho es el tema de boquillas, de aspersoras, volúmenes de agua, etcétera. Entonces, son detalles, insisto, que al final de cuentas caen en este tema de manejo agronómico. Y bueno, hasta ahí esa parte. La parte nutricional, pues bueno, aquí es definición de nutrientes críticos en cantidad necesaria. Hay una persona en Estados Unidos que es un doctor muy prestigiado que habla mucho sobre el tema de maíz. Y bueno, él habla de que son 7 puntos nodulares. Uno de los puntos nodulares él pone particularmente, hablando del tema de nutrición, nitrógeno. Y sí, es correcto. Yo lo englobo un poco más en estos 4, que caben perfectamente bien estos 7, pero lo englobo perfectamente más en estos 4, y en donde comento que sí hay nutrientes críticos nodulares. En orden de importancia, el nitrógeno, número 1, el potasio, número 2, casi a la par. Los micronutrientes del zinc y el boro tienen una trascendencia directamente ligada con el rendimiento en este cultivo de maíz. Puede ser que físicamente no veamos una deficiencia de estos elementos o microelementos en la planta cuando está creciendo, pero si no las cubrimos, Carlitos, el impacto del rendimiento te lo va a cobrar. Es correcto. Te lo va a cobrar de manera tremenda. En el caso del boro, te lo va a cobrar en llenado de mazorca. En el caso del zinc, te lo va a cobrar también en energía suficiente para que la planta pueda tener suficientes raíces, por ejemplo, para que pueda tener una buena floración, un buen estigamiento, un buen giloteo. Bueno, vuelta otra vez, cosas que pueden representar nada en una circunstancia así, vaya que tiene una trascendencia muy fuerte. En el tema de nutrición, a mí me interesa mucho comentar que las etapas fenológicas críticas se tienen que cubrir con aportes específicos. B6 es la etapa fenológica en la cual la planta absorbe el pico más alto de absorción de potasio antes de llegar a las estructuras reproductivas, es en B6. Y ahí hay que aportar. Es decir, ya lo metí en la tierra como fertilizante inorgánico, o la tierra tiene suficiente, perfecto. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, prácticamente no se complementa con potasio o fertilizante potasio. Pero si en ese momento se hace un aporte específico de un potasio de cualquier forma, foliar, etcétera, la planta lo agradece. La necesidad de potasio baja y vuelve otra vez a llegar a ser muy importante en etapas de R1 en adelante. Y bueno, nada más para que tengas una idea respecto a ese elemento nutricional, ¿no? Nitrógeno es a lo largo del ciclo del cultivo, y zinc y boro tiene se llama compartimentalización, y esa es la palabra adecuada. Durante muchos años nos enseñaron el tema de la ley del mínimo, pero nutrientes es compartimentos. Hay compartimentos que se tienen que llenar con nutrientes específicos, y ahí hay que aplicar. Claro. Eso no quiere decir que es que ya lo apliqué, sí, pero si le ayudas en esas etapas, la planta te lo va a agradecer con más kilos, y son de vuelta detalles muy puntuales. Perfecto. El tema de bioestimulación es compensar y empujar ese potencial genético que tiene de nuevo los materiales a través de metabolitos primarios y secundarios en etapas fenológicas críticas, como dice ahí, y el objetivo es disminuir al mínimo esos factores que causan deshidratación celular y aumentar la eficiencia fotosintética tal cual. Muy bien, y ahí nos podemos ir 4 diapositivas después. La siguiente, estamos ahorita en bioestimulación, más, la siguiente.
Bien, ahí. El rendimiento, como bien está explicado ahí, su fórmula básica fisiológica es igual a fotosíntesis bruta menos la sumatoria de la respiración mitocondrial más la fotorrespiración. Particularmente el cultivo de maíz no tiene fotorrespiración, Carlos, de tal forma que eso lo hace una verdadera ventaja tal cual. La siguiente diapositiva para poder, digamos, avanzar con eso y poder platicar. Bien, las características que tiene una planta C4, como ustedes están visualizándolos ahí, es muy interesante esta diapositiva que muestra claramente las diferencias que tienen este tipo de plantas. En principio les quiero dejar claro que estas plantas C4, como el caso de maíz, son plantas evolutivamente más adaptadas, Carlos. Fíjate que hay pocas especies, número de especies que tienen este tipo de comportamiento, es decir, hay aproximadamente 250,000 especies C3 contra 7,500 especies C4 en el universo vegetal. ¿Cuál es la diferencia, Rodolfo? C3 y C4. Las plantas C3 son como los tomates, melones, chiles, sandías, etcétera, y es una planta que produce un primer compuesto de 3 carbonos para producir azúcares en la fotosíntesis, mientras que la planta C4, ese compuesto de 3 carbonos se carboxila, valga la redundancia, se le agrega otro carbono y entonces forma un compuesto de 4 carbonos primarios para obtener azúcares en la fotosíntesis. Esa es la diferencia. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, y con ese número de especies, 7,500 contra más de 250,000 especies de plantas C4 versus C3, las C4 contribuyen con hasta un 25% del total de la productividad primaria que tiene este planeta Tierra. Increíble. ¿Ves el efecto evolutivo que tienen estas plantas? ¿No se te hace emocionante? Yo lo pienso y digo, qué emocionante, con menos de 10,000 plantas versus casi 300,000 plantas, contribuyen con un 25% total de la productividad primaria del planeta Tierra. Sí. O sea, dices tú, eso lo que significa es que estas plantas, maíz, son plantas evolutivamente superiores. Y esa es la razón por la cual estas grandes empresas multinacionales están buscando adaptar este esquema fisiológico y zamparse. ¿Y mejorar? Imagínate nada más lo que mejorar la genética. Imagínate lo que significaría eso. Bueno, regresando a esta parte, el tema de la presentación de ahorita que quería comentarles es las características que tiene esta planta C4 como tal. A mí me interesa mucho dejarles claro que esta parte o estas características de estas plantas C4 tienen una importancia muy fuerte precisamente porque muestran esta característica evolutiva que tienen estos materiales tal cual. Está. Muy bien. Aquí hay una serie de características que tiene la planta de maíz. En principio hay un mejor aprovechamiento del dióxido de carbono. En segundo, no fotorrespira o su fotorrespiración es mínima. Respiración, a ver, me explico esto. Cuando hablo de respiración, es la utilización de los azúcares que se forman en la fotosíntesis para obtener energía. Y esa energía es la que utiliza la planta para poder pagar todo lo que gasta. Bien. La respiración de manera convencional en la mayoría de las plantas es en la noche. Sin embargo, las plantas C3 también respiran en el día, en presencia de luz. Y si respiran en el día significa que gasten más reservas de la fotosíntesis. Eso se llama fotorrespiración. Sí. Estas plantas no respiran durante el día y eso las hace mucho, pero mucho más eficientes. En pocas palabras, la mazorca y los granos que tiene se empiezan a formar y están creciendo durante la noche. De vuelta, conocer la fisiología te ayuda para entender todo esto y permitir qué cosas valdría la pena. A ver, Rodolfo, tú decías que el B6 es donde sucede todo, ¿no? El B6 es donde hay un proceso definitorio de todos los órganos reproductivos que va a tener el maíz más adelante. ¿B6 significa que tenemos cuántas hojas? 6 hojas. 6 hojas, es correcto. Bueno, entonces aquí abierta. Correcto, entonces aquí la pregunta sería, si tú me dices que el desarrollo, la formación de granos y todo este rollo donde se define, estoy entendiendo que se define el rendimiento, sí, es por la noche, ¿a qué hora tenemos que aplicar o a qué hora come la planta? Muy bien, esta planta come mientras haya luz. Okay. En presencia de luz. De hecho, el principal combustible que tiene esta planta, que es lo que dice ahí en esta diapositiva, son muy eficientes para usar el agua, no tienen tolerancia al estrés hídrico, tienen tolerancia al estrés hídrico, los estomas se cierran parcialmente durante el día y estas plantas, mientras haya luz, siguen comiendo.
Ese es el punto. El punto, lo que explicaba ahorita es que comen durante el día, pero crecen durante el día. Sí. Eso es un poco como los humanos. Usted te ha dado cuenta que dicen, no, deja que el niño duerma, que está creciendo. Y de hecho los doctores lo dicen. Mientras más duerme en esta etapa, crece. Es lo mismo que le pasa a esta planta. Incluso a los adultos, el tema del descanso es fundamental, ¿no? Fundamental, sin duda. Pero bueno, regresando al tema de las plantas, sí, esta planta come a lo largo del día mientras haya presencia de luz. Y eso es el principal combustible fisiológico que tiene esta planta, la luz. Y esa es la razón por la cual también los cultivos de maíz, cuando son plantados en áreas altas, en sierras, en donde hay poca luz, el rendimiento baja sustancialmente. Bien. Perfecto. De ahí nos vamos a la siguiente diapositiva. Si me ayudas, por favor. Bien, esta es una diapositiva o una gráfica que muestra claramente las diferencias que hay en una planta con fotosíntesis o con patrón respiratorio, perdón, patrón fisiológico C4. Ahí básicamente lo que está mostrando es que la anatomía de hoja se llama anatomía de hoja tipo Kranz y se puede mostrar gráficamente ahí como en la parte central hay células que están rodeando cada una de las vainas, cada una de las rayitas que tiene el cultivo de maíz están rodeados de células con muy alta cantidad de cloroplastos. Y los cloroplastos son los responsables de llevar a cabo la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, básicamente, esta es la diapositiva que les quería mostrar en esta parte. La siguiente. De ahí nos podemos ir, bueno, estaba comentando de los evolutivos, ya la podemos pasar. De ahí la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el mecanismo fotosintético es este, tal cual. Y aquí sí es para mí importante dejarles claro, porque aquí se define todo lo demás. Hay dos áreas en particular, unas células del mesófilo y unas células de las de la vaina. Aquí es en donde se lleva a cabo la fotosíntesis directa, a diferencia de las estrés que son en la parte de las células del mesófilo. Aquí, la siguiente diapositiva. Muy bien, este es el punto medular. Existen dos enzimas, que es la fosfonol piruvato carboxilasa, que actúa en el mesófilo, y en la vaina hay muy poquita, ahí ustedes pueden notarlo, mientras que la ribulosa bifosfato carboxilasa no actúa en el mesófilo, sino que actúa en la vaina de las vasculares. ¿Okay? Esa es la doble actividad, la doble cámara. Es decir, se lleva a cabo la metabolización del dióxido de carbono en dos partes diferentes de la hoja. Uno es el mesófilo y la otra es en la vaina, en el haz de la vaina tal cual, en la vaina de la vascular. La siguiente diapositiva, y esa es la parte que me interesa mucho comentarles. Bien, vean este dato, Carlitos. Me interesa mucho. La ribulosa bifosfato carboxilasa es la enzima más abundante de todo nuestro planeta Tierra. ¿Okay? Es decir, de vuelta, es una actividad en la cual la planta muestra las capacidades de adaptación evolutiva que ha tenido a lo largo de la Tierra. La siguiente. Muy bien, aquí está un mecanismo, en resumen, cuál sería este mecanismo de fotosíntesis de 4 fases. Primero, asimila el dióxido de carbono, se carboxila por esa enzima primaria, que es la fosfonol piruvato carboxilasa, en las células del mesófilo, de ahí se transporta, se forma un compuesto de 4 carbonos, que es malatoaspartato, a las células de la vaina, del vascular, ahí es donde trabaja la otra enzima, y posteriormente, el punto número 4, transporta esos ácidos de 3 carbonos de nuevo a las células del mesófilo y se regenera nuevamente esta enzima. Pero bueno, esto es básicamente para que lo tengan como una referencia. La siguiente diapositiva. Las etapas fenológicas críticas que tiene este cultivo de maíz están directamente definidas en esa siguiente diapositiva. B4 es específicamente para preparar a la planta para entrar a la etapa reproductiva. Y entrar a la etapa reproductiva significa que en la etapa de B6 es en donde se están definiendo toda la capacidad productiva que va a tener la planta. Es decir, la diferenciación floral entre la parte de la espiga, que es la parte masculina, y la parte del gilote, que es la parte femenina, está sucediendo y va a suceder en la etapa de B6. Entonces, en B4 es importante porque hay que preparar nutritivamente a la planta para poder entrar a esa etapa de B6 que es crítica. No se lo estoy explicando. En B4 la idea es que la planta, nosotros la revisemos y digamos está en todas las condiciones adecuadas para poder entrar a la etapa reproductiva, ¿no? Que es una etapa reproductiva no visible, que es una expresión floral no expresa, vale la redundancia, pero sí hay una diferenciación floral. La segunda etapa es B6, acabo de explicar las razones del por qué. La tercera es la etapa de BT, que es prácticamente la formación de hoja bandera. Y en la etapa de BT tiene una importancia específicamente medular, porque en BT se define el número total de hojas. Esta planta tiene un hábito de crecimiento determinado, lo que significa es que una vez que termina la última hoja bandera, lo que sigue en formación es espiga.
ya lo que sigue es la formación expresa de la floración, y esa es la tercera etapa crítica. Y la cuarta etapa crítica es la etapa que va de R1 a R2, como aparece ahí. La siguiente. Bien, en la etapa de B4, para poderlo desglosar, en esta etapa la planta está generando la reserva de nutrientes para enfrentar la diferenciación floral. El primer órgano de reserva en esta etapa es el tallo. La acumulación de azúcares inicia en el tallo, es decir, todavía no hay estructuras reproductivas a donde orientar los azúcares. De hecho, las cañitas de maíz en B4 están riquísimas. Digo, los que nos han dado de campo y de niño, me acuerdo de mi pueblo, agarrabas un maízito pequeñito en B4 y mochabas y mordías. Sí, mordías y es una caña deliciosa, está llena de azúcares. Entonces, bueno, ahí es necesario evaluar el estatus nutricional, y de estos el nivel más importante a revisar son niveles de nitrógeno, de potasio y de boro. La siguiente. Muy bien, en la etapa de D6 como tal, que ustedes ahí estaba lo que alegábamos. Exactamente. Vean lo que pasa. La siguiente, por favor. En esa etapa de B6 ya está sucediendo el proceso de diferenciación floral. ¿Me puedes dar la siguiente, Noemí, por favor? Ahí ¿qué le pasa, a ver, ¿qué le pasa en la planta? ¿Qué es lo que está adentro pasando? Ahí está, en esta diapositiva se explica muy bien. Inicia el proceso de diferenciación floral. Los órganos reproductivos quedan completamente diferenciados, tanto el pilote como la espiga. La absorción de nutrientes se modifica y el patrón de absorción de nutrientes cambia. Existen 2 veces más ingesta de potasio que de nitrógeno. Es decir, venía consumiendo nitrógeno en 10 cantidades o en 10 kilos, por decir un número, ¿ok? Y en ese momento, y de potasio venía consumiendo 5. En ese momento la planta absorbe 20 kilos, unidades, para fines de ejemplo, de potasio versus la cantidad de 10 de nitrógeno que está consumiendo. Es decir, duplica la absorción de nitrógeno. Y bueno, la mayoría de otros nutrientes ceden oportunidad a esta absorción de potasio, y el potasio funciona para regular la presión osmótica. Dicho de otra manera, es la que se encarga de meterle agua a la planta. Por eso es importante. Las estructuras reproductivas necesitan estar hidratadas, ¿okay? Y eso aplica para todos los seres vivos, hasta para el humano. Si estás deshidratado, difícilmente vas a enfrentar una etapa reproductiva adecuada, ¿okay? Entonces, eso es lo que está sucediendo. La siguiente. Aquí ustedes pueden notar ya lo que está pasando. Ustedes pueden pelar, quiero decir, quitarle todas las hojas, y esta es una etapa de B6 que va hasta B10, en donde el número de gramos potenciales en cada mazorca y el tamaño de la mazorca se están determinando. Ahí ustedes pueden ver en la fotografía claramente cómo ya está formado el espiga y cómo ya está formado el jilote. Y esa sería la principal característica. La siguiente, diapositiva. En la etapa de BT, la parte crítica está dada, y ahí en la diapositiva se muestra muy bien, porque es donde ya sucede la expresión floral. Entonces, a ver si voy a hacer un resumen aquí rápidamente. En B4 hay que preparar a la planta para que tenga la suficiente reserva nutricional para enfrentar la etapa de diferenciación floral, ¿okay? En B6 hay diferenciación floral, ya se está marcando la espiga y el pilote, como lo acaban de ver en las diapositivas. En BT está sucediendo la expresión, es decir, ya la floración es expresa. Ya se muestra. Tú ya ves la espiga y tú ya ves el pilote, y esa es la principal característica de esta etapa. La siguiente. Bien, la última etapa es la etapa de R, las etapas reproductivas. Y las etapas reproductivas, que va de R1 a R2, la parte más importante que tiene la planta es llenar el grano. Y en la etapa de esta, como aparece usted ahí en esta diapositiva, en esa etapa lo que verdaderamente está sucediendo es, o el objetivo inicial que tenemos es cómo vaciar todas las reservas de azúcares que se formaron hacia el grano, como aparece en esta diapositiva. Y en la última diapositiva, si me ayuda, por favor, que esta ya va de R1 a R3, es cómo está sucediendo este proceso de llenado de grano. Hay una actividad de bioestimulación y nutricional. La descarga de azúcares del floema hacia los granos y a los tallos está sucediendo, y eso se traduce en una mayor conversión de proteínas y está controlada por lo siguiente. Primera, actividad de bioestimulantes, particularmente citocininas y poliaminas, con las implicaciones que esto tiene. Seguir manteniendo formación de raíces, enfrentar condiciones de estrés, etc. Segundo punto, niveles adecuados de potasio en la hoja, que deben de estar cercanos al 4% o de ahí para arriba. Tercer punto,
altas concentraciones de potasio en el momento de máxima absorción, que fue en B6, y en llenado de grano, que es de R1 hasta R4, tanto en suelo como en el área foliar. Hay que respaldarse de análisis foliares. Y cuarto punto, manejar dentro de lo posible cualquier condición de estrés en estas etapas reproductivas que van de R1 a R2. De R1 a R2, en pocas palabras, el saco, digamos, la cantidad de el área que tiene que llenarse, que es el saco seminal, ya está listo para ser llenado. Así que el objetivo es agarrar los azúcares que ya están formados y vaciarlos en grano. Y este vaciamiento de granos se da en la parte nutricional y con la parte de bioestimulación. Nutricionalmente hablando, los niveles de potasio son críticos, los niveles de zinc y de boro son críticos, y desde el punto de vista de bioestimulación, aunque hay una gran cantidad de bioestimulantes en el mercado, las citocininas y las poliaminas tienen una contundencia directa en el rendimiento de estos, de este tipo de cultivos. Y bueno, con esto termino mi presentación y espero que podamos ya entrar al tema de análisis y preguntas. Pues muy interesante, muy interesante. Muy interesante la parte evolutiva de las plantas, ¿no? En lo personal me apasiona mucho todo esto y bueno, te das cuenta de todo lo que esto implica con respecto a una planta de maíz y pues bueno, pues enfrentar las condiciones que se nos van a presentar. Lo bueno de la agricultura es que nada más son 100 lecciones, lo malo es que es una cada año, ¿no? Es correcto. Ya cuando vas en el 90 te mueres y fíjate, bueno, volver a empezar. Fíjate, Rodo, que yo cuando empecé pues yo soy marquetero, mercadólogo, yo nunca, no tenía ni idea de lo que implicaba la agricultura, ni siquiera te considerar en el radar, ¿no? Pero lo que no entendía yo es por qué un agricultor siempre pregunta casi lo mismo cada año. Y entiendo que es justo por lo que tú dices. Hay condiciones diferentes, hay situaciones diferentes, hay otros productos diferentes, hay genética diferente. Entonces, pues bueno, todo como bien dices. Hay mucha confusión. Desafortunadamente hay mucha confusión. Me da mucho pesar decir esto, pero desafortunadamente hay mucha confusión. Hay una gran cantidad de desinformación en el campo, en la calle, y bueno, sí, es una lástima, pero sí, así está. Nadie tiene la verdad completa ni absoluta, pero bueno, al final de cuentas, pues de algo sirven los años, además de verte más arrugado, sirve como para darte cuenta de todo lo que has vivido a lo largo del tiempo. Y sí es correcto, cada año es diferente. Pues les agradecemos muchísimo a todos los que se hayan conectado, buena participación, y nos vemos el siguiente sabadito, Rodo. Espero tenerte más seguido por aquí, con muchos temas. Ahora hablamos de maíz, pero pues bueno, a lo mejor hablamos de hortalizas, de berries, de agaves, de todo lo que ya sabemos. Híjole, yo creo que el tema da para mucho, fíjate, cultivos de trascendencia, obviamente los que acabas de decir, hortalizas, agave ya es una locura esto. Sí. Ya no hay camino que andes en el estado de, bueno, en las zonas agaveras, sí. Tanto las permitidas como las no permitidas, en donde no veas agave. Sí. El nivel de sustitución de tierras por eso cada vez está más elevado, el costo de las tierras ha aumentado para agave, en fin, agave es todo un tema, ver es todo un tema, aguacate es todo un tema, limón todo un tema, hortalizas es todo un tema, papa, fíjate que es un tema que también hemos dejado un poco de lado. Papa es un cultivo que tiene mucho interés para hablar de fisiología de su cultivo, la verdad. Estoy seguro que hay, son cosas completamente diferentes a lo que es un tomate o un pimiento. Hay algo muy interesante que platicar con respecto a las papas. Y bueno, sí, claro, ahí estamos a sus órdenes. De parte mía, pues me da mucho gusto que hayan participado más de 50,000 personas ahorita. Claro. En tu grupo, y bueno, y pues gracias por la invitación y de vuelta espero que este tiempo haya sido de utilidad. Órale a todos.